Me llamo Sofía, tengo 37 años, y la mañana que cambió todo, yo llegué a esa sala de juntas con un termos de café de olla y un cuaderno cuadriculado que llevaba conmigo desde la universidad, igual que cada miércoles de los últimos 6 años en esa empresa. No llevaba nada especial, no sabía que iba a necesitar nada especial. La convocatoria decía Junta de Actualización de Portafolio. ¿Qué es el tipo de junta a la que vas con el cuaderno y sin expectativas? Te sientas junto a la ventana y esperas que termine antes del mediodía para alcanzar a comer algo decente. Me senté en mi lugar de siempre, junto a la ventana que da al patio interno del edificio de Enverde. La misma ventana desde donde había visto pasar 4 cambios de director, 2 reestructuraciones, una pandemia completa y 3 temporadas de jacarandas floreciendo y marchitándose en ese patio interior. El director general abrió la sesión y presentó a 3 personas que yo no había visto nunca en persona, inversionistas del consejo. Eso no estaba en la convocatoria, nadie me lo había dicho. Proyectaron la primera diapositiva, y ahí estaba, mi trabajo, mi metodología, mis cálculos. Los proveedores que yo había contactado personalmente con llamadas de 40 minutos a Jalisco. El modelo de impacto ambiental que había construido hoja por hoja durante 4 meses. Y el nombre que yo misma le había puesto al proyecto, escrito en mi cuaderno cuadriculado a las 2 de la mañana de un martes de octubre, mientras llovía afuera y mi departamento olía a café recalentado y a la tinta del marcador con que dibujaba esquemas. Origen verde. Todo eso proyectado en una pantalla de sala de juntas corporativa, con el nombre de Daniela en la esquina superior derecha. Daniela Preciado, mi mejor amiga de 6 años. Al frente de la sala, con su traje sastre color marfil y sus aretes de perlas, hablando de mi proyecto con la fluidez de quien lo inventó, quien lo vivió, quien lo construyó desde cero. Yo me quedé sentada, no me levanté, no interrumpí, no lloré. Sostuve el termos de café caliente con las 2 manos durante los 38 minutos que Daniela habló. Y me quedé así, quieta, porque ya estaba contando. Si eres nueva aquí, bienvenida. Me alegra que estés del otro lado. Este canal existe para las que saben lo que se siente cuando el trabajo de años aparece con el nombre de otra persona, y también para las que todavía no saben que tienen opciones. Si esto ya te suena familiar, dale like ahora y suscríbete para que no te pierdas nada de lo que viene. Y cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo esto y qué hora es allá donde estás, porque este canal llega a muchas partes y me gusta saber quién está del otro lado escuchándome. Ahora déjame llevarte al inicio, porque hay cosas que necesitas saber antes para que lo que viene tenga todo su peso. Crecí en Irapuato, Guanajuato, ciudad del norte del Bajío, donde en verano huele a fresa, porque hay sembradíos por todas partes, y en diciembre huele a ponche y a piñata de la posada del barrio. Mi papá era tornero de precisión en una fábrica automotriz. Mis manos tienen las mismas marcas de lápiz en el costado del dedo índice que las suyas tenían de aceite de maquinaria. Las dos somos personas que trabajan con las manos, aunque el trabajo sea diferente. Mi mamá vendió tamales toda su vida desde la cocina de nuestra casa. Tamales de rajas con queso, de pollo en salsa verde, de dulce para los niños del vecindario. Y todavía lo hace, y son lo mejor que he comido en ninguna parte del mundo, aunque ella nunca lo sepa, porque en mi familia las cosas más importantes se dicen por encima o no se dicen del todo. Éramos 3 hermanas. Rebeca, la mayor, que se quedó en Irapuato y trabaja en el municipio. Fernanda, la menor, que también se quedó y tiene 2 hijos y un marido que arregla carros. Yo, la del medio, fui la única que salió, la única que terminó la universidad. Y eso generó algo en la dinámica familiar que nunca nombramos, pero que estaba siempre ahí, como la humedad que se mete en las paredes de las casas viejas, aunque afuera haga sol. Una mezcla de orgullo y de algo que se parecía demasiado al resentimiento, aunque nadie lo hubiera llamado así jamás. A los 14 años gané un concurso de ciencias en la secundaria, con un proyecto sobre sistemas de filtración de agua para uso doméstico en zonas rurales. Me tardé 3 meses en armarlo.
Mi premio fue una mención en el periódico local, una foto pequeña y borrosa de una niña con trenzas parada junto a un modelo de cartón y tubos de plástico. Mi mamá recortó esa nota y la pegó en la pared de la cocina, entre el calendario de la Virgen de Guadalupe y el recibo del teléfono. La nota sigue ahí. La foto de esa niña sigue ahí. Cada vez que voy a Irapuato la veo, y pienso que esa niña no sabía todavía lo que iba a costar llegar lejos, pero que lo iba a hacer de todas formas porque no conocía otra manera de moverse por el mundo que hacia adelante. Estudié diseño industrial en la Universidad de Guanajuato. Pagué la carrera con becas y trabajando los fines de semana en una taquería donde olía a carnitas y a masa de tortilla caliente, donde aprendí que el cansancio tiene capas. Hay un cansancio del cuerpo que se va con dormir, y hay un cansancio del orgullo que tarda mucho más en irse. Cuando me gradué, mi madrina de confirmación, la señora Consuelo Trejo, me mandó un ramo de rosas amarillas y una tarjeta escrita a mano que decía solamente, ya lo sabía. Yo guardé esa tarjeta en una cajita de madera que tengo desde entonces. No supe exactamente por qué la guardé en ese momento. Ahora lo sé perfectamente. Llegué a Querétaro a los 29 años con una maleta, una mochila con mi cuaderno cuadriculado y 8,000 pesos de ahorros que me alcanzaron justo para el depósito de un cuarto de renta en una casa de estudiantes en el centro histórico. Entré a En Verde como diseñadora junior. Me tardé 2 años en subir a diseñadora senior, otros 2 en que me asignaran un proyecto propio, 6 en total para que me pusieran a cargo de un equipo. Cada aumento fue una negociación que yo inicié. Cada reconocimiento llegó tarde y vino incompleto, pero llegó, porque yo me aseguraba de que llegara. No porque sea la persona más ambiciosa del cuarto, sino porque desde los 14 años sé que si espero que alguien me note por sí solo, puedo esperar mucho tiempo. Tengo 140,000 pesos en una CETE a 12 meses. Tengo un fondo de emergencia de 45,000 pesos en una cuenta separada. No tengo deudas. Me tomó 11 años llegar a esa estabilidad. Y lo cuento no para presumir, sino porque cuando llegue la parte del dinero en esta historia, necesitas entender lo que ese número representa y lo que me costó construirlo. Daniela llegó a En Verde 3 años después que yo. Coordinadora de relaciones con inversionistas. Castaño claro con luces, siempre con blowout perfecto, aretes de perlas, una sonrisa que llegaba antes que ella al cuarto. Le caí bien desde el primer día, lo cual no es algo que me pase seguido porque yo soy de las que tardan. Pero con Daniela era fácil hablar, fácil reírse, fácil bajar la guardia. Hablábamos de trabajo, de la vida, de los hombres que nos habían fallado, y de los planes que teníamos para cuando ya no necesitáramos la aprobación de nadie para hacer lo que queríamos hacer. Nos hicimos comadres de trabajo, de esas que se conocen mejor que nadie en la oficina, porque comparten no solo los proyectos, sino los subtextos. Ella me prestaba novelas. Yo le explicaba procesos técnicos cuando los necesitaba entender para sus presentaciones con clientes e inversionistas. Era, pensaba yo, una amistad de esas que duran. Y no voy a decir que no hubo señales, porque las hubo. Una tarde de agosto, camino a comer pozole a un lugar que habíamos encontrado cerca de la oficina, donde hacían un caldo rojo que Daniela decía que olía igual que el de la mamá. Le conté el concepto inicial de lo que después sería Origen Verde. Le expliqué los biopolímeros, los proveedores de Jalisco, el modelo circular, el potencial de reducción de huella de carbono. Ella me escuchó con los ojos iluminados y las manos alrededor del vaso de agua fría, y dijo, Sofía, eso es brillante, deberías presentarlo ya. Yo dije que todavía lo estaba desarrollando. Eso fue en agosto. La junta donde Daniela presentó mi trabajo fue en enero. Yo nunca conecté esas dos conversaciones, no hasta que vi la pantalla. Y si alguna vez has compartido algo que construiste con alguien en quien confiabas, y después lo has visto circular con el nombre de otra persona encima, creo que ya sabes cómo se siente ese momento. Es como cuando ves un accidente. El tiempo se vuelve lento, y el cerebro procesa cada imagen por separado, sin poder creerse que todo está pasando al mismo tiempo. Si esto te está pegando cerca, dale like a este video ahora mismo.
Suscríbete para que no te pierdas el resto de esta historia y compártela con alguien que necesite saber que no estás sola en esto. Ahora déjame seguir, porque lo que pasó después de esa junta es la parte que más importa. La junta duró 45 minutos. Daniela habló durante 38. Yo no abrí la boca. No porque me hubiera paralizado, sino porque estaba mirando, procesando, guardando cada detalle. Y en la diapositiva 7, la de las proyecciones financieras del primer año de operación, vi algo que me heló más que todo lo anterior. Un error en el modelo de cálculo de costos variables de producción. Un error muy específico, de esos que cometes cuando estás armando el borrador y que después corriges antes de tener la versión final lista. Yo lo había corregido. En mi versión final ese error no existía, pero en la pantalla estaba ahí, proyectado frente a 3 inversionistas y el director general como si nada. Daniela no había copiado mi versión final, había copiado mi borrador. El borrador con el error que yo le había mandado por correo para que lo revisara como amiga, antes de tener el documento terminado. Saqué el teléfono discretamente por debajo de la mesa. Tomé una foto de la pantalla fingiendo revisar un mensaje. La sala aplaudió cuando Daniela terminó. El señor Arévalo se puso de pie para felicitarla. Y entonces escuché una voz a mi izquierda, suave y directa, que reconocí aunque no la había escuchado en meses. Sofía, llámame hoy por la tarde. Era Consuelo, mi madrina de confirmación. Yo no sabía, hasta ese momento, que Consuelo era parte del Consejo de Inversionistas de Enverde, que llevaba 2 años como socia minoritaria, que había estado en cuartos con la gente de mi empresa sin que yo lo supiera. Asentí. Salí de la sala. Y en el pasillo, sola frente a la ventana que da a la calle, me quedé parada 30 segundos mirando la foto en la pantalla del teléfono. El error. Pequeño, específico, mío. Y algo se terminó de encender en algún lugar adentro que llevaba mucho tiempo apagándose poco a poco. Daniela me mandó un mensaje esa noche a las 9:15. Estaba yo en mi departamento con los zapatos todavía puestos y el folder del trabajo en la mesa de la cocina, y un vaso de agua que no había tomado desde que llegué 2 horas antes. El mensaje decía: «Hoy fue enorme. ¡Lo logramos! Tenemos que festejar este fin de semana, ¿sí?» Lo leí 4 veces. Lo logramos. Plural. Como si hubiera un acuerdo entre nosotras que yo no recordaba haber firmado. Como si lo que había pasado ese día fuera una victoria compartida entre iguales. Me quedé mirando esa pantalla durante 5 minutos completos sin responder. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba eligiendo cuidadosamente cuándo y cómo decir cada cosa que iba a decir. Y ese momento en mi cocina sola no era el momento correcto. Al día siguiente llegué a la oficina a las 8 en punto, media hora antes que de costumbre. Fui directo al área de sistemas y pedí el historial de accesos al archivo compartido donde yo guardaba los borradores del proyecto. El técnico de sistemas, un muchacho de 22 años que siempre lleva audífonos aunque no esté escuchando música, me lo generó en 15 minutos sin hacerme ninguna pregunta. El reporte mostraba mi nombre en el archivo, 47 veces desde el 14 de octubre. El nombre de Daniela, 14 veces, todas en las 6 semanas previas a la junta. La primera apertura del archivo desde la cuenta de Daniela. El mismo día que yo se lo mandé por correo con el mensaje: «Aquí está el borrador, dame tu opinión cuando puedas, gracias». Imprimí el reporte. Lo doblé con cuidado. Lo metí en un folder manila que etiquetaría esa noche con mi nombre completo, la fecha y la descripción del documento. A las 9 llegó Daniela con 2 cafés de la máquina del pasillo, los de plástico color café claro que a mí nunca me han sabido bien, y una sonrisa amplia, y los aretes de perlas y el blowout de siempre. Me dijo: «Sofía, tenemos que alinearnos para la segunda reunión con Arévalo la semana que viene. ¿Tienes un rato esta tarde?» Yo tomé el café de plástico. Le dije: «Cuéntame qué tienes en mente». Y la escuché. Tomé notas en mi cuaderno cuadriculado, las mismas notas de siempre con el mismo lápiz de siempre, mientras ella describía mi propio proyecto con algunas imprecisiones técnicas que me costó trabajo no corregir en voz alta,
porque llevar la contra en ese momento no era parte del plan. Era una sensación rara y desagradable estar del otro lado de ese espejo, escuchar tu propio trabajo descrito en boca de otra persona, con otras palabras y algunos errores de comprensión, como si nunca hubiera sido tuyo. Me dolió más de lo que esperaba. Y lo digo porque sería deshonesto no decirlo. No fue solo la ira, que también estaba, sino algo más profundo que la ira, la tristeza. Los 6 años de amistad que mientras la miraba hablar tan cómodamente, ya no sabía muy bien qué habían sido, ni qué eran, ni si habían sido algo. En los días siguientes, Daniela construyó su narrativa con la eficiencia de quien lleva años aprendiendo a ocupar espacios que otros dejan libres. Habló con los inversionistas del consejo, invitó al señor Arévalo a comer en un restaurante del centro de Querétaro, que costaba más de lo que yo gasto en una semana de comida. Hizo circular la historia de su propuesta innovadora para el futuro sostenible de la empresa, con la precisión de quien sabe que la versión que llega primero es la que se queda. En los pasillos, la gente empezó a hablar de Daniela como de alguien con una visión extraordinaria e inesperada. Una compañera del área de producción me dijo, sin saber absolutamente nada de lo que había pasado, que Daniela era muy visionaria, ¿verdad? ¡Qué sorpresa! Yo dije que sí, que qué interesante. Guardé ese momento también. Y esa tarde, a las 6:30, me senté en el coche en el estacionamiento y llamé a Consuelo. Me tardé 45 minutos en contarle todo, con documentos abiertos en la pantalla del teléfono, el historial de accesos, la foto de la diapositiva con el error, los correos con los proveedores de Jalisco donde solo aparece mi dirección de correo electrónico, la comparativa entre el borrador y la versión final. Consuelo escuchó todo sin interrumpir, que es su manera de escuchar cuando algo le parece realmente serio. Sin ajá, sin claro, sin los ruidos pequeños que la gente hace para que sepas que sigue ahí. Solo silencio activo, que es diferente al silencio vacío. Cuando terminé, hubo un silencio de 10 segundos que no sentí incómodo. Luego dijo algo que no era lo que esperaba. Sofía, ¿cuánto necesitarías para entrar tú como inversora en este proyecto? Me quedé parada. Esa pregunta no era la orientación ni el consejo ni la validación que en alguna parte de mí estaba esperando sin querer admitirlo. Era una pregunta que me regresaba el peso de la decisión a donde siempre había estado, en mí. Calculé en voz alta. Con mi CETE a 12 meses podría disponer de 185,000 pesos sin quedarme sin red de seguridad. Consuelo dijo que ella ponía los otros 315,000. Juntas, 500,000 pesos de inversión. Una participación real en el Consejo de Enverde. Una silla en la mesa no como empleada ni como desarrolladora del proyecto, sino como dueña de una parte de lo que había construido con mis propias manos. ¿Alguna vez alguien ha usado tu confianza como puerta de entrada a algo que tú construiste? Me pregunto cuántas de las que están viendo esto tienen esa historia guardada en algún lugar, en el trabajo, en la familia, con una amiga que creías que te veía de verdad. Si es así, déjamelo en los comentarios. Los leo todos. Quiero saber. Y mientras tanto, sigan conmigo, porque la parte que viene me costó más que cualquier otra. No en términos prácticos, sino porque me obligó a hacer algo que no sé hacer con facilidad. Pedir ayuda con nombre y apellido y sin disculparme por necesitarla. Pasé 3 días decidiendo. No dormí bien ninguna de esas noches. El primer día llegué a casa, me senté en el piso de la cocina con la espalda contra el refrigerador y estuve ahí un rato largo sin hacer nada, que es algo que yo casi nunca hago. El segundo día, a las 2 de la mañana, saqué el cuaderno cuadriculado y me puse a dibujar el organigrama de lo que pasaría si entraba como inversora. Las líneas de poder que cambiarían, las relaciones que se tendrían que redefinir, las preguntas a las que todavía no tenía respuesta y las que sí. Dibujé flechas, borré flechas, volví a dibujarlas. Y en algún punto entre las 3 y las 4 de la mañana, con la lluvia golpeando el ventanal del departamento y el olor a tierra mojada filtrándose por la rendija de la ventana del baño, llegué a una conclusión que no era la que esperaba llegar cuando empecé a dibujar. No lo estaba haciendo por venganza, lo hacía porque era mi idea, era mi trabajo, y era mi derecho estar en esa mesa.
no del lado del trabajo, sino del lado del dinero y de la decisión. Y resulta que eso solo, sin más argumento que ese, era suficiente razón para seguir. El cuarto día pedí una reunión privada con el director general de Enverde. Me presenté a las 10 de la mañana con el folder Manila preparado con cuidado la noche anterior. Sin acusaciones, sin escenas, solo hechos ordenados cronológicamente. La fecha de creación del documento en el servidor, el historial de accesos con el nombre de Daniela y las fechas exactas, la correspondencia completa con los proveedores de biopolímero en Jalisco, donde solo aparece mi correo, y la comparativa impresa en hoja tamaño oficio. Columna izquierda, el borrador con el error exacto de la diapositiva 7. Columna derecha, mi versión final corregida con la fecha de modificación. El director revisó cada hoja en silencio durante 3 minutos que se sintieron como 15. Levantó la vista. Necesito tiempo para revisar esto con cuidado. Yo respondí, claro que sí. De todas formas voy a estar en la junta del próximo martes. Me levanté. Recogí el folder. Salí. Esa noche Consuelo me escribió. ¿Cómo estuvo? Yo le respondí. Lista para el martes. Y por primera vez en 2 semanas, me dormí antes de medianoche. El martes amaneció gris y frío, de esos días de enero en Querétaro que huelen a tierra mojada y a café de olla, porque el frío no es intenso, pero sí suficiente para querer algo caliente en las manos desde que te levantas. Me levanté antes de que sonara la alarma, que estaba puesta a las 6:30. Me bañé despacio. Me puse la blusa de seda color vino oscuro, con los botones de nácar que había guardado desde una reunión de fin de año que al final no usé. El pantalón negro de corte recto. Los botines de piel con el tacón cuadrado que ya conozco y no me ampolan. Me coloqué la cadena fina de oro con la medalla de la Virgen de Guadalupe heredada de mi abuela. Los aretes pequeños de obsidiana de Oaxaca que compré en un mercado de artesanías 3 años antes. Me miré en el espejo del baño con la luz encendida. Me quité el clip de metal del cabello, el de toda la vida, el que compré cuando estaba en la universidad, y que desde entonces ha recogido mi pelo en cada junta de trabajo, en cada día difícil, en cada mañana donde necesitaba sentirme organizada para sentirme en control. Lo guardé en la bolsa del pantalón. Ese día no lo iba a necesitar para recoger el pelo. Ese día el cabello iba suelto. Salí de casa a las 7:40. Llegué a la sala de juntas a las 8 en punto, 1 hora antes de que comenzara la sesión. La sala estaba vacía todavía. Encendí la luz, acomodé mis papeles sobre la mesa, puse 2 vasos de agua. Consuelo llegó a las 8:10 con su blusa de lino azul marino y sus guaraches de piel fina y sin reloj, porque dice que el tiempo no la gobierna, trayendo 2 cafés de la cafetería del edificio de al lado, los que sí saben bien. Me dio uno sin decir nada y nos sentamos juntas a esperar. La noche anterior, Consuelo me había preguntado si estaba nerviosa. Le dije que no era nervios exactamente lo que sentía. Me preguntó qué era entonces. Pensé un momento antes de responder. Dije, peso. Siento el peso de todo lo que tardé en llegar hasta aquí. Consuelo asintió lentamente y no dijo más. Eso era suficiente. A las 8:45 empezaron a llegar los demás. El señor Arévalo entró primero. Me vio sentada y frunció ligeramente el ceño porque yo claramente no estaba en la lista de participantes de esa junta. Consuelo le extendió la mano antes de que pudiera formular la pregunta y dijo con toda la calma del mundo: Sofía Rentería va a acompañarnos hoy como coinversora del proyecto Origen Verde. Arévalo miró a Consuelo. Me miró a mí. Asintió y se sentó sin decir más. Entraron otros 2 miembros del consejo. A las 9:05 entró Daniela. Se detuvo en el umbral de la puerta. Me vio sentada junto a Arévalo y a Consuelo, con el folder sobre la mesa y el café en la mano. Se quedó parada 2 segundos, que se sintieron como mucho más que 2 segundos. Luego entró. Se sentó al otro lado de la mesa, exactamente frente a mí. Acomodó sus papeles con las manos que yo reconocía de 6 años de almuerzos y conversaciones y tardes de trabajo compartido. Cruzó las manos sobre la mesa con los aretes de perlas y el reloj dorado. Y esperó.
El director entró a las 9 en punto. Se sentó a la cabecera de la mesa, nos miró a todas las personas presentes una vez, y abrió la sesión diciendo que había una actualización importante sobre la propuesta Origen Verde, y que le cedía la palabra a las personas involucradas en el desarrollo del proyecto. En plural, deliberado. No fue accidental. Lo sé porque lo pensó durante el fin de semana y lo eligió con cuidado. Daniela levantó la vista hacia el director. El director me miró a mí. Yo me puse de pie. Si esto te está pegando, si estás conteniendo el aliento ahorita mismo, dale like a este video. Es algo pequeño, pero significa más de lo que imaginas. Hablé durante 11 minutos. No me temblé la voz, no porque no sintiera nada, sino porque llevaba 4 meses sintiéndolo todo en privado, y ese día no necesitaba que nadie en esa sala lo viera. Lo que puse sobre la mesa fue una sola hoja impresa, 2 columnas. Columna izquierda, captura del borrador de Origen Verde con el error en los costos variables, con la fecha de última modificación, 23 de noviembre, 11:47 de la noche, y la fecha de creación del documento, 14 de octubre. Columna derecha, mi versión final con el error corregido y la fecha, 3 de enero a las 9:22 de la mañana. 3 días antes de la junta donde Daniela presentó todo. El error de la diapositiva 7, el mismo que yo había reconocido con el termos de café caliente en las manos, estaba impreso en papel en la columna de la izquierda, como una firma involuntaria que nadie planeó dejar. Daniela intentó hablar. Dijo que hubo confusión de versiones, que habíamos trabajado juntas en el desarrollo del concepto, que ella siempre había reconocido la colaboración de Sofía, aunque yo no recordara esa conversación porque no había sucedido. El señor Arévalo la interrumpió. ¿Puede explicar el error en la proyección financiera si usted desarrolló el modelo de costos? Daniela abrió la boca. No salió nada durante varios segundos. Consuelo no levantó la voz. Dijo con la misma calma con que habla cuando va al mercado los sábados por la mañana. El historial de accesos del servidor interno muestra que el archivo fue abierto desde la cuenta de Daniela 14 veces en el mes previo a la junta. Ninguno de los correos de contacto con los proveedores de biopolímero en Jalisco tiene la dirección de Daniela. Y la fecha de creación del documento corresponde a octubre, cuando no hay ninguna reunión formal registrada entre Sofía y Daniela sobre este proyecto. La sala se quedó en silencio. No el silencio dramático de las películas, el silencio real y pesado que no se planea y que nadie puede llenar porque no hay nada que llenar. Vi a Daniela en ese momento, los hombros que bajaron medio centímetro, las manos que soltaron sin darse cuenta los aretes de perlas sobre la mesa, los ojos que miraban la hoja sin verla. Y por un solo segundo que no le pertenecía a la ira ni a la satisfacción, vi a la persona real que estaba detrás de todo ese traje marfil y esa sonrisa perfecta. Una mujer que había tenido tanto miedo de no ser suficiente por sí sola, que había tomado lo de otra en lugar de construir lo propio. No me dio lástima exactamente, pero tampoco la odié. Solo la vi, como se ve a alguien que hizo algo que no debería haber hecho y que ya no puede deshacer. Eso me costó algo que no sé nombrar bien todavía, pero lo guardé en algún lugar y seguí. Firmé mi entrada como coinversora de Origen Verde esa misma mañana, junto a Consuelo. Estreché manos. Firmé papeles con la pluma que siempre cargo en la bolsa derecha de mi pantalón, porque soy de las personas que no confían en que habrá pluma disponible cuando la necesitas. Recogí mi folder y mi café, que ya estaba frío, pero me lo terminé de todas formas. Caminé hacia la puerta sin voltear. Afuera, en el pasillo, me detuve un momento frente a la ventana que da al patio interior del edificio. Los jacarandas estaban todavía sin florecer en enero, puras ramas sin color, secas y quietas, esperando lo que todavía no era su momento. Pronto lo harían sin que yo tuviera que hacer nada para que pasara, solo porque era enero, y después del invierno siempre viene lo que viene. Daniela solicitó un traslado interno 2 semanas después de esa junta. Un mes más tarde, presentó su renuncia en Verde. Me enteré por la compañera del área de producción, la misma que meses antes me había dicho que Daniela era muy visionaria,
que me lo contó con una expresión de quien está procesando algo que no sabe todavía cómo armar. Yo asentí, dije que gracias por decirme. Seguí caminando por el pasillo hacia mi oficina. No celebré. No tuve el impulso de celebrar, lo cual me sorprendió, porque creo que una parte de mí esperaba sentir algo más nítido en ese momento, algo que se pareciera a la victoria o al alivio claro y definitivo. Pero lo que sentí fue más parecido al cansancio que se asienta en el cuerpo cuando sueltas algo pesado que has cargado mucho tiempo. No alegría, sino la extraña ligereza de un peso que ya no está. El director general me citó 3 días después de la renuncia de Daniela. Me ofreció el liderazgo formal del proyecto Origen Verde. Dije que sí, con condiciones. Reconocimiento escrito de autoría del proyecto en todos los documentos internos y externos de la empresa. Ajuste de sueldo a 38,000 pesos mensuales netos con revisión a los 6 meses. Y acceso a un presupuesto de desarrollo propio de 60,000 pesos para el primer trimestre. El director revisó mis condiciones durante un momento. Dijo que le parecían razonables. Las firmamos esa tarde. Caminé al estacionamiento y me quedé sentada en el coche 9 minutos antes de poder arrancar el motor. No llorando, solo sentada con las manos en el volante, dejando que las cosas aterrizaran en el lugar que les correspondía. Hay momentos en que el cerebro tarda en creer lo que ya firmaron las manos. Ese fue uno de esos momentos. En los días siguientes empezaron a llegar señales de cosas que siempre habían estado ahí, pero que yo no había visto del todo. Una diseñadora del equipo de producción me escribió directamente para decirme que ella siempre había sabido que Origen Verde era mi proyecto, porque reconocía mi manera de pensar en cada línea del documento. Un proveedor de biopolímero de Guadalajara me llamó para felicitarme, no del todo enterado de los detalles de lo que había pasado, pero sabiendo por algo más que la información que la situación había regresado a donde debía estar. Y una tarde, una compañera del área de finanzas, con quien apenas había cruzado palabras más que lo estrictamente necesario, me detuvo en el pasillo y dijo en voz baja: Sofía, me alegra mucho que estés llevando esto tú. Yo no respondí con nada elegante. Dije, gracias. Y lo dije en serio porque lo sentí en serio. No todas las personas regresan cuando se dan cuenta de lo que pasó. Eso también lo aprendí en esas semanas. Hay quienes se quedaron del lado de la historia que conocían primero, o del lado de lo que era más cómodo, o simplemente del lado de no tomar partido. Las acepté sin amargura, no porque no me doliera que no estuvieran, sino porque entendí que el reconocimiento que yo necesitaba no tenía que venir de todo el mundo para ser real y para importar. Solo tenía que venir de las personas que habían estado de verdad. Una semana antes de arrancar formalmente el proyecto, me senté a escribir una carta. No para Daniela, para el consejo directivo de Enverde. Me tardé 2 horas en escribir 3 párrafos, que es lo que tarda escribir bien lo que importa de verdad. La carta decía con claridad quién había desarrollado Origen Verde, cuándo empezó, cómo se documentó cada etapa, y qué significaba ese proyecto tanto para el crecimiento de la empresa como para la trayectoria profesional que yo había construido durante 11 años. No era una carta de acusación ni de reclamo, era una carta de posición, que es diferente. Yo soy esta persona, este es mi trabajo, este es mi nombre, y desde hoy en adelante estoy aquí, en mis propios términos, y con mi nombre encima de todo lo que construí y de todo lo que construiré. La imprimí en papel bond blanco de buena calidad, porque las cosas importantes merecen papel decente. La firmé con la misma pluma negra de siempre, y la entregué con copia a Consuelo. Consuelo la leyó esa misma tarde, y me mandó un solo mensaje de respuesta. Así se hace. 3 palabras. Suficientes. Y con esto llegamos al final, aunque hay una última parte que necesito contarte, porque es la que le da sentido completo a todo lo anterior. Antes, una pregunta. ¿Alguna vez alguien creyó en ti antes de que tú misma supieras del todo lo que valías? ¿Alguien que te vio con claridad cuando tú todavía estabas aprendiendo a verte? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y si esta historia se quedó contigo, dale like a este video,
suscríbete para que no te pierdas la siguiente y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces la historia que necesitamos no la encontramos solas, alguien nos la tiene que hacer llegar. Un sábado de febrero, Consuelo y yo fuimos al mercado del centro de Querétaro, el que huele a canela y a jabón de lavanda y a flores de temporada, donde los puestos de barro pintado y los rebozos de Santa María del Río se mezclan con los puestos de comida que sirven caldo tlalpeño desde las 8 de la mañana. Compramos jícama con chile piquín y limón exprimido, y café en vasos de unicel, porque ese café de vaso de unicel tiene algo que no tiene el café en taza fina, aunque nadie lo admita abiertamente. Caminamos entre los puestos sin hablar de trabajo, sin hablar del proyecto, sin hablar de lo que había pasado en los meses anteriores. Era uno de esos silencios que no necesitan llenarse, porque todo lo que importa ya está dicho, o ya está entendido sin que haya que ponerlo en palabras. Y en algún punto, entre los puestos de artesanías y una señora que vendía tamales de chipilín, que olían exactamente como los de mi mamá, aunque estuviéramos en Querétaro y no en Irapuato, Consuelo dijo sin rodeos, como es su manera de siempre: yo sabía que tenías esto desde que tenías 11 años y ganaste ese concurso de ciencias. Me reí, una risa corta, sorprendida, con algo de emoción adentro que no esperaba que llegara en ese momento, y de esa manera específica. Le pregunté cómo lo sabía si yo tenía 11 años y no nos veíamos tan seguido en ese entonces. Dijo: tu mamá me llamó ese día, me dijo: comadre, esta niña va a llegar lejos, no la pierdas de vista. No respondí de inmediato. Caminé unos pasos más entre los puestos. El olor a café recién hecho llegó de algún lugar cercano. Las campanas de la iglesia del centro sonaron a lo lejos, 3 veces, lentas, como siempre han sonado. Y sentí algo asentarse en el pecho, algo que no es exactamente alivio ni exactamente alegría, sino algo entre los dos que no tiene un nombre preciso, pero que se reconoce cuando llega. El reconocimiento de que lo que fui, y lo que soy, y lo que construí no son cosas separadas que se contradicen. Que la niña con trenzas del periódico de Irapuato y la mujer que firmó su participación en esa sala de juntas son la misma persona. Que nunca dejó de ser ella misma, aunque a veces lo dudara. Me llamo Sofía Rentería Olmedo. Tengo 37 años. Y ese sábado de febrero, caminando entre los puestos del mercado de Querétaro con mi madrina y un café de unicel en la mano, y el sol de mediodía entrando tibio entre los toldos de colores, con el olor a canela y a masa de maíz cocida, y a flores de temporada mezclándose en el aire de esa mañana de sábado, que no tenía nada de extraordinario, excepto que yo estaba ahí, y era exactamente quien soy. Fui la persona más completa que he sido en mucho tiempo.